Una persona hipermetrópe puede leer bien sin gafas a una distancia de 80 centímetros. Sus gafas tienen una potencia de 2 dioptrías. ¿Cuál es su distancia de lectura cuando lleve puestas sus gafas? Básicamente la enfermedad o la discapacidad de hipermetropía se da cuando el ojo produce la imagen de un objeto distante atrás de la retina y la persona padece de vista cansada. Con este defecto, los objetos cercanos se ven borrosos. Este defecto se puede corregir con lentes convergentes. Leyendo el enunciado del problema, básicamente la imagen debe de ubicarse a 80 centímetros de la persona para que ésta pueda leer con claridad. Aquí tenemos nuestro esquema. Este es el ojo humano. Esta línea que genera nuestro plano cartesiano, vean, observemos que aquí tenemos una línea vertical, nos indica de que estamos trabajando un lente convergente. Aquí como tal esto negro pues completa nuestro plano cartesiano. Acá tenemos nuestro objeto que tiene un determinado tamaño y lo ideal para iniciar es dibujar los rayos correspondientes para obtener nuestra imagen. Vamos a ignorar por un momento esta moradita que no va. Esta es la primera línea de nuestro rayo, va vertical o llamémoslo paralelamente, vean, va paralelamente aquí a la línea de nuestro plano cartesiano, llega al espejo, al lente convergente, va directo al foco y aquí como tal se devuelve o refracta generando esta línea segmentada de color azul claro. Nuestro segundo rayo es este que pasa derecho por nuestro centro óptico, que es esta aquí, este puntico donde está nuestro plano cartesiano, donde se intersecta la línea vertical y horizontal de nuestro plano cartesiano, y va derecho y por consiguiente también derecho hacia atrás, vean, aquí va segmentado, y aquí donde se forman esas dos rectas o donde se intersectan esas dos rectas es donde se forma nuestra imagen. Esta imagen grande que tenemos aquí representa pues la imagen obtenida al observar este objeto frente al lente convergente. Los rayos como tal ya había explicado en la teoría, ahora vamos a explicar cuáles son los signos y también cuál es el caso aplicado para obtener esa imagen. Sencillamente hay 5 casos cuando trabajamos lentes convergentes. Es cuando el objeto se encuentra después de nuestro radio de curvatura o centro de curvatura como se le conoce, o el mismo radio. El otro casito es cuando se encuentra justamente en el centro de curvatura. El tercer caso es cuando se encuentra entre el centro de curvatura y nuestro foco. El otro caso es cuando se encuentra justamente el objeto en el foco. Y el quinto caso es este que tenemos aquí, que es cuando nuestro objeto se encuentra justamente en medio de nuestro foco y de nuestro lente. En ese caso, cuando el objeto se encuentra justamente en el medio de nuestro foco y nuestro lente, se genera una imagen que es virtual. Como podemos ver, está en la zona virtual, vean, la imagen es una imagen que es derecha. ¿Y por qué es derecha? Porque tiene la misma posición de nuestro objeto. Caso contrario sería una imagen invertida. Y lo otro es que tenemos una imagen de mayor tamaño. Esta es la configuración de los lentes para corregir la hipermetropía. Entonces tengamos en cuenta esta configuración. Para hacer esa corrección correspondiente, el objeto se debe encontrar justamente en la mitad de nuestro foco y de nuestro lente, que en este caso es convergente. Y para ello pues generamos una imagen que es de mayor tamaño, que se encuentra en la zona virtual y que es derecha. Derecha, que tiene la misma posición de nuestro objeto. Básicamente pues este esquema nos lo entrega el ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es encontrar por medio de fórmulas la respuesta de cuál es la distancia de lectura cuando lleve puestas sus gafas. Eso es lo que tenemos que responder, esto que está aquí. Los signos. Referente a los signos, cuando hablamos de distancia focal, o sea la distancia que hay desde donde está nuestro foco hasta nuestro lente, es signo positivo cuando el lente convergente, como es en este caso, y es negativo cuando el lente divergente. Otro caso, la distancia de la imagen. Recordemos de que acá hay una distancia desde donde se generó nuestra imagen hasta donde está nuestro lente. La distancia de la imagen es positiva cuando es una imagen real. Real es que se ubica en esta zona de nuestro plano cartesiano, y como es en este caso, lleva un signo negativo cuando la imagen se ubica en la zona virtual.
En este caso, nuestra imagen se ubica en la zona virtual, por consiguiente lleva un signo negativo. Otra es la distancia del objeto. La distancia del objeto, vean, es la distancia que hay desde donde está nuestro objeto hasta donde está el lente. Y la distancia del objeto siempre es positiva, no importa si estamos trabajando lentes convergentes o divergentes, la distancia del objeto siempre es positiva. Y otra es el signo relacionado con el aumento. El aumento es positivo cuando es una imagen derecha y es negativo cuando la imagen es invertida. Entonces hay que tener esa convención de signos a trabajar en estos ejercicios correspondientes. En este caso, como nuestra imagen está en la zona virtual, sabemos de que si utilizáramos el aumento o la fórmula en algún momento, es un signo positivo, puesto que la imagen está derecha o de la misma posición de nuestro objeto. La distancia que hay en la imagen, en este caso ya un signo negativo, porque la imagen se ubica en la zona virtual. La distancia focal en este caso lleva un signo positivo porque estamos trabajando lente convergente, y la distancia del objeto es positivo porque siempre es positivo sin importar si lente convergente o divergente. Entonces, esos son los signos que vamos a tener en cuenta para desarrollar este ejercicio. Nosotros, para hallar la distancia del objeto, necesitamos hallar la ecuación o despejar la ecuación de los lentes conjugados, que es 1 sobre la distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto es igual a 1 sobre la distancia focal. En este caso, nosotros tenemos la distancia de 80 centímetros, que es relacionado, la distancia de la imagen está a 80 centímetros. Como tal, no tenemos ni la distancia del objeto ni la distancia focal. Pero hay que tener en cuenta en esta ecuación, que ya la vamos a mostrar, que tenemos tres valores: en la distancia de la imagen, la distancia del objeto y la distancia focal. Y para hallar el tercer valor, que es nuestra incógnita, en este caso sería la distancia del objeto, tenemos que tener los otros dos valores, la distancia de la imagen y la distancia focal. La distancia de la imagen ya lo tenemos, que está a 80 centímetros. Y la distancia focal no lo tenemos, pero la podemos hallar por la fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia nos dice lo siguiente, que la potencia óptica es igual a 1 sobre la distancia focal. En ese caso, pues hacemos estos numeritos, no nos compliquemos mucho. Este 2 que colocamos aquí es relacionado a la potencia de 2 dioptrías que nos está entregando el ejercicio. Por consiguiente, la potencia óptica, 2 dioptrías, es 2m elevado a la menos 1. Esto es igual a 1 sobre la distancia focal. Como necesitamos despejar la distancia focal, esta distancia focal que está aquí dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar. Me queda que 2m a la menos 1 por la distancia focal es igual a 1. El 1 queda solito, puesto que la distancia focal que está dividiendo pasó al otro lado de la igualdad a multiplicar. Ahora, como necesitamos despejar la distancia focal, este 2m a la menos 1 relacionado a la potencia óptica que nos está entregando el ejercicio, está multiplicando, pues lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos queda que la distancia focal es igual a 1 sobre 2m elevado a la menos 1. En ese caso, ignoremos ese m elevado a la menos 1 y sencillamente dividamos 1 sobre 2. Si nosotros dividimos 1, que está en el numerador, sobre 2, que es la potencia óptica que nos entrega el ejercicio, tenemos que la distancia focal es igual a 0.5. Recordemos de que la potencia óptica siempre se da en metros. En este caso obtenemos 0.5 y la unidad de medida es metros. Pero hay que tener en cuenta algo muy fundamental. En estos ejercicios todas las unidades de medida deben de estar en la misma magnitud. ¿Y a qué vamos con eso? La distancia, en este caso distancia de la imagen, estamos trabajando 80 centímetros. Y la distancia focal está entregada en 0.5 metros. Por consiguiente, como todo lo debemos de llevar a centímetros, este 0.5 metros que está aquí lo convertimos a centímetros. Por consiguiente, la distancia focal es igual a 50 centímetros. Ya tenemos el segundo valor de los tres para despejar en nuestra ecuación correspondiente. Aquí, como tal, vean, estamos colocando daticos. Tenemos la distancia focal. En este caso la distancia focal es de 50 centímetros, que es lo que acabamos de hallar. Básicamente estos 50 centímetros, pues los coloqué a este lado, vean, irían de aquí a aquí también. La distancia que hay de donde está nuestro lente
hasta donde está nuestro foco se le conoce como distancia focal y lo acabamos de hallar en centímetros, que es igual a 50 centímetros. La distancia del objeto, que en el momento es una incógnita y es lo que vamos a hallar, y tenemos la distancia de la imagen, que es igual a 80 centímetros. No lo está entregando el ejercicio, porque el ejercicio nos dice se puede leer bien sin gafas a una distancia de 80 centímetros. Eso se relaciona a la distancia de la imagen. Por consiguiente, la distancia de la imagen es igual a 80 centímetros y lleva un signo negativo indicándonos que la imagen es virtual o se ubica en la zona virtual de nuestro plano cartesiano. Ahora, tenemos la ecuación conjugada de los espejos o lentes, que es esta que tenemos aquí, y lo que empezamos es a reemplazar los valores que conocemos. Entonces, 1 sobre la distancia de la imagen. La distancia de la imagen es menos 80 centímetros, puesto que es una imagen virtual, más 1 sobre la distancia del objeto que es nuestra incógnita, es igual a 1 sobre la distancia focal, y la distancia focal es 50 centímetros. Como vemos, las unidades de medida están entregadas todas en centímetros. Aquí, ¿qué hago? Este menos que está en el denominador lo podemos sacar aquí afuera de la fracción y nos queda que menos 1 sobre 80 centímetros más 1 sobre la distancia del objeto es igual a 1 sobre la distancia focal, que es 50 centímetros. Entonces, este menos 1 sobre 80 que tenemos aquí está con un signo negativo, quiere decir de que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar. Y si este menos 1 sobre 80 que está restando pasó al otro lado de la igualdad a sumar, pues me quedaría solito este al lado izquierdo de la igualdad. Por consiguiente, 1 sobre la distancia del objeto es igual a 1 sobre la distancia focal, que es este valor que tenemos en el momento al lado derecho de la igualdad, que haría 1 sobre 50 centímetros. Y este menos 1 sobre 80 que restó pasó al otro lado de la igualdad a sumar, por eso me queda más 1 sobre 80 centímetros. Como esto es una suma de fraccionarios, lo podemos resolver. 1 sobre la distancia del objeto es igual, este 1 que está en el numerador me multiplica el denominador de la otra fracción, o sea, al 80 centímetros. 1 por 80 me da 80 y la unidad de medida que acompaña es centímetros. Por eso me queda 80 centímetros. Ahora, este signo que está aquí, pues se coloca, quedaría más y 50 multiplicado por 1, o sea, el denominador del primer fraccionario, por el numerador del segundo fraccionario. Por consiguiente, 50 por 1 me da 50 y la unidad de medida que acompaña aquí es centímetros. Por eso me queda más 50 centímetros. Y en el denominador, la multiplicación de los denominadores de las dos fracciones. Entonces, 50 por 80 me da 4000 y centímetros por centímetros me da centímetros al cuadrado. Puedo seguir resolviendo, entonces quedaría 1 sobre la distancia del objeto es igual 80 centímetros más 50 centímetros, pues me da 130 centímetros. Y en el denominador lo dejamos tal cual, que haría por el momento 4000 centímetros al cuadrado. Ahora, tenemos que 1 sobre la distancia del objeto es igual a 130 centímetros sobre 4000 centímetros al cuadrado. Puedo cancelar unidades de medida. Aquí traigo el esquema tal cual como lo venimos trabajando. Y obtenemos aquí lo mismo que traíamos anteriormente y cancelamos unidades de medida. Entonces, 1 sobre la distancia del objeto es igual a 130. Acá en el numerador tengo 1 centímetro y en el denominador tengo centímetro al cuadrado, que significa tener 2 centímetros. Como arriba tengo 1 centímetro y abajo tengo 2 centímetros, puedo cancelar 1 y 1. Por consiguiente, puedo cancelar unidades de medida. Entonces cancelo 1 centímetro en el numerador y 1 centímetro en el denominador. Por eso me queda que 1 sobre la distancia del objeto es igual a 130 sobre 4000 centímetros. Ahora, quedaría tal cual, 1 sobre la distancia del objeto es igual, y 130 dividido en 4000 me da 0.0325 unidad de medida centímetros, que es este mismo que tenemos aquí en el denominador. Ahora, esta distancia del objeto que está dividiendo, aquí al lado izquierdo de la igualdad, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Por eso me queda que 1 es igual a 0.0325 centímetros por la distancia del objeto. Ahora, este valor que tenemos aquí como multiplica la distancia del objeto, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Por eso nos queda que 1 dividido en 0.0325 es igual a la distancia del objeto. Esta unidad de medida centímetros quedaría aquí afuera mientras hacemos esta división correspondiente.
Nosotros al dividir 1 sobre 0.0325 obtenemos 30.76. Acá lo que hago es organizar la expresión. Como esta distancia del objeto está al final, ahora lo dejamos al inicio de la igualdad. Por consiguiente, distancia del objeto que estaba al final queda al inicio y no hay ningún inconveniente. Quedaría que la distancia del objeto es igual, y al dividir 1 sobre 0.0325 nos da 30.76. Y la unidad de medida que estamos trabajando pues quedaría aquí afuera, que es centímetro. Entonces concluimos de la siguiente forma. Una persona que sufre de hipermetropía puede leer bien sin gafas a una distancia de 80 centímetros. Sus gafas tienen una potencia de 2 dioptrías. ¿Cuál es su distancia de lectura cuando lleve puestas sus gafas? Entonces la distancia de lectura cuando lleva esta persona puesta sus gafas es de 30.76 centímetros para ver correctamente la imagen sin que su vista se canse. Esa será la respuesta a nuestro ejercicio.